Como siempre, les doy las gracias por estar en este espacio a todos nuestros amigos que sintonizan frecuenciaglobal.com y a quienes ven el programa a través de mi canal de YouTube, que es Canal Bien Enterado. Soy Darwin Serpa y como siempre les digo, es un placer poderme conectar con todos ustedes, compartir esta información tan necesaria en el mundo del bienestar emocional, sobre todo cuando tenemos que hacer ese esfuerzo y también regalarle esa vitamina a nuestra salud mental hoy día que es tan necesaria. Hablamos de desarrollo y crecimiento personal con nuestros invitados y especialistas como todas las semanas. Quiero saludar al equipo que se encuentra en frecuenciaglobal.com, al doctor José Manuel Rizo en la dirección general, en la parte de control, edición, montaje, a nuestro querido amigo Christopher García, quien realiza una impecable labor para todo lo que significa la edición de este espacio que ustedes pueden escuchar semanalmente en frecuenciaglobal.com. También les recuerdo que pueden darle a la campanita de suscribirse a Canal Bien Enterado para que todas las semanas tengan allí la información oportuna y por supuesto puedan revisar en esa videoteca que tenemos allí otros temas interesantes con especialistas, así que ellos no caducan, pueden utilizarlo allí también para consultar, para revisar, para analizar, para compartir. Si quieren interactuar conmigo, ya lo saben, en las redes sociales, Darwin Serpa. Bueno, quiero darle la bienvenida en este día, en este programa, como siempre lo hacemos, porque además para mí es un placer poder contar con especialistas que están trabajando por ese servicio para todo el mundo. Gente que está realizando esa labor de manera impecable, honesta, transparente, pero sobre todo para ayudarte a ti, que también lo necesitas. Le doy la bienvenida a mi invitado en el día de hoy. Se trata de Ulises Ontiveros, es terapeuta holístico y coach. Él está haciendo un trabajo bien interesante porque, como les comentaba a Ulises antes de realizar esta conexión, pues hemos tenido programas en donde las especialistas, mujeres, han tratado mucho el tema de bueno, desde esa visión precisamente, ¿no? Un poco, claro, del empoderamiento, del apoyo, de la hermandad entre mujeres, pero hablando de la transformación y de la sanación vista desde el punto y desde esa perspectiva masculina me interesó mucho, sobre todo el trabajo que viene realizando para trabajar en la parte de rupturas de pareja. Ulises, gracias por estar con nosotros y vamos a hablar no solamente de eso, sino también de otras cosas seguramente. Muchas Perfecto. gracias por estar acá. Muchísimas gracias por tu invitación. Es un placer, un honor estar en tu programa y definitivamente súper encantado de poder compartir mis experiencias como terapeuta y coach. Definitivamente este tema de sanando y transformando las vidas es un tema maravilloso que escuchamos las palabras todos los días, pero realmente no nos detenemos un poquito a realmente escuchar esas palabras y cómo podemos aplicar cada experiencia en nuestras vidas y sanarlas y transformarlas en algo mejor. Así es, un trabajo que vienes realizando desde los Estados Unidos, ¿no? Por favor, recuérdame específicamente, eres mexicano, viviendo acá en Estados Unidos. ¿Desde qué punto del país? Soy mexicano, Ujú. llevo aproximadamente 20 años viviendo aquí en Estados Unidos. Estoy ahorita actualmente viviendo en Los Ángeles. Tengo casi un año y medio en Los Ángeles. Ah, Me radico aquí, vivo aquí, mi familia vive en San José, California. Entonces, Ujú. desde este punto estoy en este momento. Me encanta esta área porque es un brinco a México. Soy Sí. mexicano. Y buen clima, ¿no? Y muy buen clima, de verdad. Así es. Bueno, fíjate que conversando previamente para realizar esta entrevista, pues me encantó sobre todo la manera en que tú vienes abordando todo este tema de la transformación y de la sanación holística, ¿verdad? Si se quiere. Esas experiencias que a veces nos marcan y nos dejan una enseñanza en definitiva. Cuando hablo de estos temas, y creo que por eso tienen tanto éxito la gente que se dedica
a trabajar esta área porque deja a un lado el ego, ¿verdad? Y sobre todo ese ego del sufrimiento, del dolor, para transformarlo y que bueno, ese momento que sucedió, esa experiencia que queda allí, se transforma y se comparte en algo positivo. De ese trauma que en algún momento pudo haber sido, se transforma pues en el post, ¿no? En ese efecto postraumático. Cuéntame un poco cómo ha sido esa evolución tuya en la parte como profesional de esta área y qué te lleva a ti, obviamente, también a dedicarte en específico esta rama de la sanación. Sí, definitivamente. Muchas gracias por darme este espacio. Am, bueno, yo siento que a lo largo de mi vida siempre he sido una persona súper conectada con la espiritualidad, ¿no? Y a lo largo de los años, cada experiencia que he vivido he pasado por experiencias de unos desafíos que a veces no entendemos por qué nos pasan. Y esos desafíos han sido diferentes, ¿no? Han sido experiencias tales como de repente un cambio de país de un momento a otro, un cambio de ciudad de un momento a otro, 3 ciudades en un momento, un secuestro, violaciones. Entonces, todas estas cosas que estamos viviendo, todas estas experiencias a lo largo del tiempo, uno las piensa que ya las liberó y en realidad están ahí plasmadas en tu subconsciente y no las dejamos ir completamente. Entonces, las experiencias que vivimos están determinando el tipo de vida que el día de hoy estás llevando, ¿no? Entonces, en el 2019 aproximadamente, yo estaba en una relación amorosa, entonces como muy feliz, muy contento, pero hubo un momento en mi vida en que mi interior me dijo, esto no es para siempre, ¿no? Pero yo no sabía que podría acabar de un momento a otro, ¿no? Entonces llevaba aproximadamente unos 6, 7 meses y todo era muy bonito y de repente todo se acabó de un día para otro, se acabó el amor. Entonces es ahí cuando Ulises se encuentra de nuevo con sus emociones de miedo, ansiedad, ¿no? Entonces todas esas emociones que empezaron a regresaron, ¿no? Entonces esas emociones que no sabía cómo llevarlas, cómo sanarlas, solamente sabía que existía un proceso, pero nunca había encontrado ese proceso. Entonces siempre yo que cada experiencia que he vivido, siempre he sabido en mi subconsciente o en mi mente de que hay algo mejor que viene, pero ese lapso de soltarla y permitirme sentirla y poder llevarla a sanar y liberar, nunca lo había experimentado. Entonces, esa experiencia del 2019, luego en el 2020, que me diera COVID y un mes en la cama, perder mi trabajo. Entonces, toqué fondo en mi vida que empecé a cruzar en mi camino con personas que les llamamos nuestros ángeles, ¿no? Nuestros guías aquí en la tierra, personas que me empezaron a guiar, a volver a encontrar esa luz al final del túnel, ¿no? Esa luz que todos queremos ver. Entonces, me empecé a dar cuenta que a través yo mismo del coaching, de la sanación, incluso de las experiencias que estaba viviendo, me empecé a dar cuenta que la vida que yo estaba creando era basada en mis experiencias pasadas. Y cuando digo experiencias pasadas, no nada más es las relaciones anteriores, me refiero a todo lo que viví en la niñez. Entonces, todas esas experiencias que viví dentro del vientre de mi madre, antes de ser venida a la tierra, antes de nacer, y al momento de nacer hasta mis aproximadamente 8 años, fueron determinando mis experiencias en la adolescencia, en mi juventud y lo que he hecho con mi vida al día de hoy, ¿no? Entonces, a lo largo de este periodo de tiempo, empecé, como te comentaba, a cruzar con personas que me fueron guiando y empecé a darme cuenta que se me facilitaba mucho poder ayudar a las personas. Y eso era algo que siempre lo venía haciendo. Mis amigos, mis amigas siempre acudían a Ulises para que Ulises los aconsejara.
pero no me daba cuenta que eso era parte de mi propósito en la vida, ¿no? Hasta que aproximadamente, puedo decir, como más de 5 personas me decían, es que tú eres un gran maestro, eres un gran sabor, pero es like, yo no veía nada en ese momento, ¿no? Entonces, poco a poco empecé yo a transformar mi vida primero, ¿no? Entonces, a sanarla y transformarla. Y después me di cuenta que tenía una conexión muy fuerte con nuestra divinidad, con quien tú desees llamar nuestra divinidad, Dios, el universo, tus maestros, tus ángeles. Entonces, esa fuerza, esa conexión fue la que poco a poco empezó a descubrir Ulises esa, esos dones, esa oportunidad de poder acompañar a personas durante sus procesos para que ellos puedan sanar también. Pero súper importante que para poder yo llegar a este punto, tuve que darme cuenta que todo lo que yo había vivido en toda mi vida había sido perfecto. Habían sido experiencias que tenía que vivir como parte de mi crecimiento espiritual, terrenal, para yo poder ser un canal para otras personas. Fíjate que está muy interesante eso que dices, porque escucho además un recorrido muy intenso, muy profundo y de mucha reflexión, sobre todo de autorreflexión, sobre todo cuando estamos no analizando al otro, sino que me detengo a pensar qué sucede conmigo, porque a veces se nos hace muy fácil criticar al otro, juzgar, sin antes nosotros detenernos y hacer ese insight, ¿verdad? De preguntarnos hacia dónde voy, qué está ocurriendo, qué estoy haciendo. Y cuando te escucho, bueno, logro identificarme con algunas cosas y al igual recuerdo muchos especialistas cuando hablan acerca de ese punto de quiebre en sus vidas, que además les ha llevado y les ha servido para transformar, cambian radicalmente su vida. O sea, si tenían una profesión, se dedicaron a esto, si tenían nada más momentos en donde, como tú, ayudaban a un amigo, lo escuchaban, resulta que ahora escuchan a muchísimas personas, tienen consultas, o sea, se convirtió en algo progresivo, además se convierte en ese modus de vida. Pero hay algo allí que me llama la atención y me trae también al tema, Ujú. porque te pregunto, ¿o qué crees? ¿Por qué el amor o alguna situación de este tipo, porque estamos hablando de rupturas, genera tanto en nosotros ese, bueno, esa manera de profundizar, de analizar tan fuerte? Y cuando nos damos cuenta de que esa situación puede ser efímera, puede ser un poco del ego, ¿verdad? Trabajada desde el ego, trabajado simplemente por algo superficial. Y cuando realmente nos damos cuenta de que no necesitamos, y quiero aclarar en el buen sentido de la palabra, porque qué bien que alguien pueda tener su pareja, pueda tener una familia, una relación que se pueda realizar en este aspecto. Pero cuando no estamos en ese momento de plenitud con alguien, entender que también solo podemos lograr el éxito y la felicidad de alguna forma. Pero ¿por qué crees tú que el amor o esa situación que a veces uno cree que se nos acaba el mundo, se derrumba todo, el dolor es intensamente, bueno, inaguantable en Ujú. ese momento? Ayuda o impulsa todo este tipo de situaciones. Bueno, definitivamente, basado en mis experiencias, te puedo decir que cada relación que nosotros vivimos, todas las relaciones que vamos creando a lo largo de nuestras vidas y que cada experiencia que vivimos en esa relación, que fue positiva o no tan positiva, digo, no me gusta decir negativo porque pienso que todo es perfecto, simplemente es el reflejo de lo que nosotros somos, el reflejo de lo que nosotros tenemos que evolucionar para encontrar nuestra paz mental, nuestra paz interior,
el amor interno, el amor propio, conectar con la gratitud y vivir en felicidad, paz, plenitud, alegría y conectado con la sincronicidad de la vida. Si no vivimos esas experiencias, entonces no podemos evolucionar. Cada experiencia es perfecta, por más dolorosa que sea, y estamos hablando no solo del amor, de cualquier Ujú, área en exacto. nuestra vida, ¿no? A veces no entendemos, pero hay una clave importante aquí que es darte la oportunidad de sentir. No importa qué tan doloroso sea esa situación, darte la oportunidad de llorar, sentir esas emociones de miedo, de angustia, ansiedad, pero tampoco no quedarte atrapado en esas emociones Ujú. a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sino aceptarlas, vivirlas y empezar el proceso de sanarlas y liberarlas, porque al momento de hacer eso, estamos abriendo las puertas a nuevas posibilidades que el universo, la vida, Dios tiene para nosotros. Cuando sucede ese momento, y hablo precisamente porque has dado pie también para desarrollar esta idea, cuando ya te das cuenta de que, bueno, eres un Ulises renovado, que tienes un potencial inmenso, como tú dices, de conectarte con otra frecuencia y que además esa frecuencia, ese mensaje le está impactando positivamente a otras personas, ¿qué sucede con esa perspectiva ahora del amor? Ya que estamos hablando del amor, pero supongamos que, como tú dices, pérdidas, ruptura por alguna sociedad, algún trabajo que se cayó o algún despido, algún movimiento migratorio, etcétera, alguna pérdida de la que sea. Pero en el caso tuyo, que se trata o que se trató del amor, ¿cómo fue esa mirada entonces a partir de hacer esa limpieza emocional o limpieza, ¿verdad?, en el alma Sí, para sí. llegar al punto donde te encuentras? Creo que es una pregunta muy bonita. Yo la veo desde el punto bonito. Te voy a Ujú. decir por qué. Porque la mayoría del tiempo pasamos buscando el amor en otras personas. Yo leía por allí en aplicaciones también y, obviamente, hemos caído mucho en eso también. No, definitivamente, Ulises cayó en eso, ¿no? Ulises cuando terminó su ruptura, cuando yo terminé esa ruptura, también volví a las aplicaciones, volví al dating, queriendo reemplazar ese vacío, ¿verdad? Que había en mí, que pensaba que con eso se solucionaba, ¿no? Que el llegar a esta nueva persona me cambia la mentalidad y me olvido de la otra, ¿no? Entonces, eso lo hice constantemente por muchos años en mi vida, pero esta vez Dios me dio la oportunidad de hacerlo diferente, ¿no? En conectar conmigo mismo y decir, ¿sabes qué? Antes de poder estar con alguien más, llegó el momento de resiliencia. La resiliencia no es más que la oportunidad que te das tú mismo de desconectarte de todo, Ujú. no que te escondas, sino que te desconectes, que te reestructures tu cuerpo, tu alma, tu vida, te des la oportunidad de sentir, sanar y liberar. Pero también lo más importante es encontrar el amor propio. Te digo, eso que siempre buscamos en nosotros, que no me has marcado, no me has mandado mensajes, Esas ansias, esa son esas expectativa. ansias o esas Ujú. expectativas, ese descontrol desmedido, es un crecimiento interno que te lleva de regreso al amor propio. Y es allí cuando también hablabas tú acerca de lo que se vivió previamente, cómo fue esa crianza con los padres, seguramente cómo fueron esos miedos también infundados o esa forma en que nos dieron ese chip, ¿no?, en el ADN. Sí, totalmente, mira, 100% como te digo, todo lo que vivimos son experiencias pasadas en nuestra infancia, ¿no? Ahorita estamos hablando nada más de relaciones amorosas, pero podemos Ujú. incluir en cada área de nuestra vida, hay una experiencia que se relaciona con la infancia. Porque es un reflejo, creo yo, Ulises, de ese miedo de lo que pueda pasar cuando estás con otra persona, por el acompañamiento,
porque necesitas tener a alguien al lado, pero también puede pasar por esa dependencia al trabajo. Hay gente que no sufre por el amor. Hay gente que no se despega de ese trabajo durante 100 años, por ejemplo, Porque, 20, 30 años, ¿verdad? porque les da miedo que pueda pasar algo en sus vidas si no está allí, o sea, le da miedo al cambio. O empiezan a somatizar porque, bueno, la gente se deprime, empieza a sufrir de cualquier cosa cuando fue despedida, ¿no? De algún trabajo y es como una relación amorosa. O con objetos personales, por ejemplo. Obviamente también están otro tipo de pérdidas, pero aquí tiene que ver mucho el apego, por lo que entiendo, ¿no? Apego. ¿Cómo vivir desde del desapego, verdad? Vivir del desapego, primero que nada, vamos a regresar un poquito. Todas esas experiencias que estamos viviendo, tratar de controlar y retener algo en tu vida. En mi caso, yo hablo por mis experiencias, cada paciente tiene una experiencia diferente, pero eso revive en mí mi herida de la infancia del abandono. ¿Qué significa la herida del abandono? Yo tuve un padre, mi padre siempre ha estado en mi vida junto con mi madre, pero no estuvo presente. Mi padre estuvo ausente, entonces yo viví con él hasta los 8 años, pero después de ahí ya no volví a vivir con mi padre. Entonces, esa falta de afecto, ese vínculo, no estuvo ahí, a pesar de que yo lo hubiera visto una vez al año, llamadas, no estuvo ese padre y es perfecto, no hay que tomarlo a mal, es perfecto que Ujú, no haya estado porque es parte del crecimiento que yo tenía que evolucionar en esta vida. Entonces, lo que pasó a esa falta de amor del padre, esa parte de afecto, no me, Ulises iba y buscaba relaciones amorosas que pudieran ayudar a suplir ese amor inconscientemente, ¿no? Porque no lo hacemos conscientemente. Recuerda que todas esas experiencias quedan en el subconsciente y nos hacen actuar o crear la vida que nosotros queremos. Entonces, constantemente, 5 relaciones amorosas, ujú. todas Ulises buscaba, hey, ¿dónde está mi mensajito de buenos días? Por esto. Pero a veces el cuerpo, fíjate, algo muy importante que me dijiste hace rato de las emociones que siente tu cuerpo, el cuerpo nos avisa, pero no estamos siendo conscientes de la vida, no escuchamos nuestro cuerpo. Y me encanta esta frase cuando dicen, ay, acabo de conocer a alguien y siento unas butterflies, unas maripositas Ujú, en el ujú. estómago, siento que es la persona correcta. Entonces, Ulises vivió esas experiencias, ¿no? Pero en realidad la vida te estaba diciendo, por ahí no, pero si lo quieres vivir, vívelo, te va a ayudar para tu crecimiento. Entonces, después de vivir tantas experiencias buscando el afecto que no tuve de un padre, que mi padre lo amo ahorita, entonces no es así como que es algo que llevo, pero era justo esa experiencia, buscaba Ulises eso en otras personas. Entonces, cuando uno se da cuenta de que el amor no es eso, el amor es todo lo que amarme yo mismo y compartir mi vida con alguien, ya es otra perspectiva, otra forma de ver la vida. Sí, en definitiva, quienes tienen la oportunidad de ser padres, pues tienen allí esa grandísima responsabilidad de criar y formar un alma, porque no están criando una mascota, sino un ser humano que va grabando en su sistema, ¿verdad? Ese chip, esa codificación que los va a transformar en hombres o mujeres exitosos o exitosas en un futuro. Y por eso a veces vemos gente con tantísima inseguridad, con tantos problemas, porque obviamente hay esa carencia de amor, esa carencia que puede impactar de distintas maneras en el futuro, ¿no? Y qué bueno que cuando atravesamos por situaciones así parecidas a la tuya, cuando nos damos cuenta que eh, una relación amorosa, por ejemplo, en este caso, o un trabajo, ¿verdad? No es lo que va a determinar nuestras vidas. Exacto. Allí es cuando sentimos, ¿verdad? Ese, esa ligereza a nuestras espaldas, ya no tenemos ese peso que nos ancla, que nos genera ese sufrimiento, ¿verdad? Porque en definitiva lo que queremos es, bueno, llevar un proceso en este momento, en el aquí y en el ahora, pues lo mejor que se pueda, con esa frase que la gente siempre me preguntan, ¿y eres feliz, por ejemplo, viviendo en New Jersey, ¿no? Que me han preguntado mucho. Y la definición de la felicidad
es mucho más que decir que sí o que no, ¿verdad? Porque no es solamente decir, ah, bueno, estoy feliz. Bueno, hay cosas que sí, que no, pero No, que me genera una paz, que es lo más importante. es lo Fíjate más que además, importante, dime. pienso, la paz. Ujú. Es Esa que es eso, sí, cuando salimos de un hoyo o de un túnel en donde uno cree que no tiene salida, por ejemplo, en el caso de una relación, pues lo que tú quieres es encontrar la paz mental y decir, bueno, ¿cómo hago ahora para yo controlar la situación y que no la situación me controle a mí? Porque cuando la situación me controla, entonces cuando empiezo a sufrir de ataques de pánico, ansiedad, somatizo todo ese dolor a través de, bueno, enfermedades. enfermedades. Imagínate tú en la época del COVID, o sea, la peor época, yo creo que del mundo, ¿verdad? Del mundo mundial, como dicen ahora, para poder atravesar una situación de eso. O sea, que no solamente tenías que lidiar con lo personal, sino también con ese factor externo que no ayudaba en nada, ¿verdad? A poder salir adelante. No, sí, definitivamente. Y qué bueno que tocas también ese punto, ¿no? De todo lo que pasó del COVID, de todo lo que también estamos hablando, no nomás de rupturas amorosas, ¿verdad? De la pérdida de un trabajo o simplemente que no nos estamos llevando bien con nuestro jefe o que tenemos una enfermedad. Todo esto es simplemente el reflejo de todo lo que nosotros tenemos que evolucionar internamente. Y una vez vivida esa experiencia, la vida nos lleva a otro nivel de experiencias para seguir trabajando nuestra evolución aquí en la Tierra. Entonces, simplemente voy a indagar un poquito en lo que dijiste del trabajo, ¿no? Porque creo que esa es una experiencia de todos los días, de que, ay, no me llevo bien con mi jefe, No ah, me gusta este no, trabajo y lo no tengo me que hacer. gusta este trabajo, me pagan muy poquito. Todo esto nos lleva a un mundo de creencias limitantes. Esas creencias limitantes de que este trabajo no, este jefe no, muy poco me pagan, ¿por qué le voy a dar más extra a ese trabajo? ¿Por qué voy a entregar más tiempo si nada más me pagan esto? Entonces, todas estas experiencias es lo mismo que vives en una relación, es lo mismo como tratas tu cuerpo, es lo mismo como te relacionas con los demás. Entonces, esas creencias no te permiten evolucionar, no te permiten transformar tu vida. Entonces, ¿cómo dejar todas estas expectativas, juicios del ego de que mi vida tiene que ser así y sino aceptar las cosas tal y como son? O sea, ese trabajo, aunque no tengo el jefe perfecto, pero algo voy a aprender de aquí. No me gusta hablar con las personas por teléfono, me da miedo, pues ese miedo es parte de la evolución. ¿Sabes qué? El dinero que estoy recibiendo en ese trabajo no me está alcanzando, una creencia limitante todos los días. Pero cuando te adaptas a ese trabajo, cuando te adaptas al dinero, cuando te adaptas a la relación y vas fluyendo nada más, la vida te empieza a presentar nuevas oportunidades. Entonces es súper Ujú. importante la aceptación para permitir avanzar y dejar que las cosas empiecen a fluir. Hay algo que me dijiste hace rato que en tu caso particular, y esto me gusta porque si la gente está, bueno, conectada con el tema de las relaciones y sobre todo desde una mirada bien particular como la tuya, que me encanta además porque estás trabajando este tema con muchísimas personas. Ya vamos a hablar de tu trabajo como terapeuta en Reiki, en la parte de sanación, cómo es esa vibración y cómo conectas, ¿no? Con la gente y qué te dice, cómo salen de allí. Cuando hablabas acerca de que la vida te ofreció oportunidades y tú escuchabas por allí como que no es esta persona, no es por aquí, pero yo sigo, ¿verdad? Como terco, como que Sí. bueno, me voy a dar mi golpe, por no decir la otra palabra, y sigo, insisto, pero bueno, el universo vino y me movió y entonces allí cuando sufro, ¿cómo se maneja el tema de la intuición? ¿Cómo se maneja la asertividad? ¿Cómo la manejaste desde tu punto de vista? ¿Y qué preguntas te hacías cuando empezaste ya a entender que había que hacer algo más, un esfuerzo más para poder sobrevivir a Ujú. una ruptura amorosa? Sí, definitivamente. Mira, el cuerpo nos avisa, ¿no? Definitivamente cuando no es por ahí, cuando tal vez esa experiencia ya la viviste y ya estás listo para una experiencia nueva, tal vez te dice por aquí no, o simplemente si tú la quieres seguir, te dejan
y vuelves a vivirla, ¿no? Entonces, el momento de conectar con tu cuerpo es, ¿qué sientes, verdad? O sea, desespero, miedo. Bueno, pueden ser diferentes cosas, ¿no? Pueden ser parte del crecimiento que todavía necesitas o parte de que, hey, por aquí no es y a lo mejor hay otra oportunidad acá, ¿no? Entonces, el proceso de fluir es más bonito que forzar. Yo siempre digo esto, mira, cada experiencia que vivimos, imagínate que tu vida es un río. Cuando todo está alineado, tus energías están alineadas y todo, esa agua del río está fluyendo, fluyendo y fluyendo. Pero de repente la vida, tenemos que vivir experiencias, le cae una roca a ese río y el agua se desparrama. Entonces ya no fluye energéticamente el agua, se sale por las orillas. Entonces a veces nos quedamos tan estancados en esa experiencia que es la roca y no la queremos mover de ahí. O sea, sentimos la ira, la frustración, el coraje, en lugar de darnos la oportunidad de decirle al universo, ¿qué hay de bueno en todo esto que estoy viviendo que no estoy viendo? O sea, nos Ujú. cuestionamos más en lo que, en el miedo, en la frecuencia, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tenía que vivir yo Y nos esto? quedamos pegados Nos quedamos allí pensados y ahí. años, y años, sabiendo todavía que eso no va a funcionar, que ese trabajo no es bueno, que ese trabajo no me va a ayudar a evolucionar económicamente, por ejemplo, que la relación no da para más y se transforma en una relación tóxica, que el sufrimiento está allí perenne, o que, ¿qué te digo? Vivir en tal sitio no me ayuda, pero sigo Exacto. allí. O sea, habías hablado al principio como que nos saboteamos mucho con los pensamientos. ¿Cómo Ujú. trabajamos esa parte, Ulises, para que los pensamientos no nos ganen? En este caso, cuando nos saboteamos, como que, bueno, es que no hay más trabajo, es que la situación en el país está muy mal. ¿Para qué me voy a ir de este trabajo si no puedo conseguir trabajo? O, y lo aplico, en el tema de que, bueno, es que este país tener relaciones es poco complicado, es un poco complicado, ¿no? Bueno, Entonces, yo prefiero dedicarme a mi trabajo, hacer mis entrevistas, entonces a veces digo, no, pero ya va, tengo que dejar de decir debo, y yo mismo lo freno, ¿no? Porque yo, ¿hasta cuándo tengo que seguir repitiendo eso? Porque a lo mejor, oye, son millones de personas que hay en el mundo, yo no creo que la gente siga teniendo ese mismo patrón, o sí. de repente, bueno, mira, este año me voy a dar la oportunidad de mudarme para un sitio mucho más caluroso de repente, que Ujú. tenga la misma oportunidad para vivir, trabajar, qué sé yo, ¿sabes? O tener grupos de amigos, porque también nos quedamos pegados y en eso sí soy un poco más fácil yo de tomar decisiones cuando los amigos ya no funcionan. Entonces, bueno, hay que mover las energías y seguir por otro camino. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú al respecto cuando tenemos esos pensamientos que no? Porque a veces decimos, no, es que no tengo más amigos. Como dice la canción, esto es lo que hay, ¿no? Sí, mira, los pensamientos constantemente la mente nos está queriendo controlar, ¿no? Constantemente nos dice, si algo le da miedo a tu subconsciente, la mente te dice, ¿sabes qué? Esta persona no, te va a caer mal, esta persona no te lleves ahí, este trabajo no es el correcto. Entonces, tu mente siempre va a estar constante poniendo sus alertas, sus antenitas, como que ahí no, pero es basado a las experiencias que viviste en tu infancia, ¿no? Entonces, ¿cómo parar eso? Es cómo, en lugar de continuar creando más pensamientos, porque recuerda que todo lo que estás creando en tu mente, le estás poniendo emociones y estás creando una realidad. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Este trabajo no me gusta y le estás poniendo toda esa energía, entonces no te va a gustar. Van a pasar cosas. Pero entonces, ¿cómo empezar a esos pensamientos, dejar que esos pensamientos, no ponerle tanta importancia y simplemente hacer una pregunta al universo o a Ujú. Dios, a quien tú, ¿qué hay de bueno en todo esto que no estoy viendo? ¿O qué más es posible que nunca había imaginado, verdad? Entonces, ¿cómo unas preguntas tan fáciles, tan sencillas, pueden abrirte un mundo de nuevas posibilidades? Entonces, el hecho de que tus pensamientos te estén saboteando es un momento especial para ti, aparte de hacer preguntas,
pararte, sentarte, acostarte y simplemente empezar a conectar contigo mismo, conectar con tu interior y empezar a conectar con la divinidad, ¿no? Entonces, ese momento es como que la vida te está pidiendo, deja de pensar tanto o haz otro tipo de preguntas para Ujú, poder yo sincronizar, ¿no? En esa vibración. Entonces, conectar con nuestro interior y hacer preguntas nos van y dejar de controlar, ¿no? Entonces, empezar a fluir con lo que la vida nos va entregando, pero también, aparte de fluir, decir, ok, tengo este trabajo, no me llevo bien con mi jefe, entonces digo, ok, ¿qué hay de bueno con este jefe que no estoy viendo? Bueno, a lo mejor tiene muchas virtudes y cualidades de las que yo puedo aprender de él y voy a tomar ese conocimiento. Y sabes que cuando la vida ve ese aprendizaje, dice, wow, aprendió, ¿verdad? Porque dijiste, ¿qué hay de bueno? Y la vida te empezó a mostrar, mira, ujú. está enseñando esto nuevo, estás aprendiendo una labor nueva, estás ampliando tu conocimiento. Entonces, en ese momento, cuando tú ya sientes esa conexión interna, la vida te dice, bueno, ahora, bueno, ya transformaste esta energía, ya transformaste este pensamiento en algo más positivo. Ahora, si tú lo consideras, tú vas sintiendo tu interior y se te empiezan a aparecer oportunidades para aplicar un nuevo empleo. Tú de repente estás en la red y dices, ay, esto me encantó, nunca, este anuncio de nuevo empleo me encantó, y aplicas y fluye. Es que es el momento de moverte. Entonces, ¿por qué? Porque ya aprendiste tu lección ahí, ¿verdad? Entonces, todos nuestros pensamientos hay que transformarlos a una vibración mayor que es el amor, ¿no? Esa filosofía de Access Bars, ¿no? Creo que hoy día tiene un impacto muy importante, se está practicando mucho y he escuchado mucho esto porque la verdad es que sí nos puede escuchar el universo. O sea, hay una conexión bastante, bueno, efectiva cuando pides con el corazón, cuando pides desde el alma y quién quita, de repente aquella gente que está en las aplicaciones que pida que les parezca el perfil adecuado, por ejemplo. Sí, o sea, mira, sí, yo también estudié Ujú, Access, entonces, en el pasado, entonces, pero son maravillosas estas preguntas porque ujú. empiezas a platicar con el universo, ¿no? Entonces empiezas a abrir oportunidades y posibilidades, porque eso es lo que, la verdad, las sincronicidades, ¿cómo puedo transformar todas estas emociones que yo estoy sintiendo, por ejemplo, el miedo, el ego, el juicio? ¿Cómo puedo llevarlo a un nivel más elevado que viene siendo el amor, la gratitud? Entonces, sí, fíjate, una palabra tan simple que yo siempre le digo a mis pacientes y a mi comunidad Ujú. es de que, ¿sabías que la gratitud, simplemente decir gracias, te ayuda a cerrar un ciclo y a transformar la energía? O sea, si estás viviendo una situación con tu jefe o una situación con una pareja, un desafío en la vida, simplemente dale gracias por la experiencia y no sabes todo lo que va a transformar en tu vida. Me imagino que en tu caso has capitalizado muy bien todo este tema de la ruptura, así como me recordaste de Adele, ¿no? Que ella hizo de su vida amorosa, pues todo un éxito a nivel mundial y no solamente por la parte económica, sino también como que es la demostración que, mira, se pudo salir adelante, tuvo una nueva familia, sigue siendo exitosa. Haciendo este paralelismo, ¿verdad? Gigante, pero es prácticamente lo mismo, porque en tu caso, esta ruptura y esta transformación te llevó, además, por un camino muy interesante de la sanación holística, de todo lo que tiene que ver con la motivación, ayudar a otras personas, como que aprende de mí, mírate en este espejo, ¿no? Te puedo ayudar ya sin miedo, con mucha más seguridad, con certeza y sobre todo con esa libertad que te ha permitido entonces demostrar no solamente al mundo, sino a ti mismo, que Sí, podemos ser, podemos controlar y empoderarnos, si se quiere, de nuestras emociones. Cuéntame un poco cómo ha sido ese post, ¿verdad? Trauma y cómo ha sido esa transformación de ese nuevo Ulises que al día de hoy pues tiene esa posibilidad pues de ser maestro terapeuta de Reiki, que además habla de la parte lumínica superior, sanación del altísimo Dios del universo, regresiones, numerología,
coach de manifestación con una maestría en psicología. Gracias. Imagínate tú todo lo que trajo esa ruptura y yo pienso que esa persona que haya estado en ese momento a tu lado, pues no sabe el potencial de persona que tenías, ¿no? Fíjate, gracias, Erwin. Pero, ¿sabes qué? Hay algo que tú me hiciste reflexionar con esta pregunta y lo había pensado hace unos meses atrás, ¿no? O sea, el Ulises de antes y el Ulises de hoy, cómo transformó su vida. Pero en realidad, esa esencia de Ulises ya estaba ahí. Simplemente que Ulises no lo veía. Entonces, esa esencia estaba, Ulises la hizo a un lado y solamente se enfocaba a la ansiedad, al miedo, al descontrol, al control de todas las situaciones. Um, y cuando yo empecé a darme cuenta que todas esas emociones simplemente eran parte de lo que yo necesitaba sanar y las veía ahora con amor, porque uno puede ver sus emociones con amor. Si uno tiene miedo, hay que sentir el miedo, pero a la vez dice, ¿sabes qué? Déjame abrazo, Ujú, abrázate tú mismo. Entonces, el momento de ver todas esas emociones y llevarlas a un nivel diferente, seguía siendo el mismo Ulises, simplemente que cambié mi perspectiva de vivir, ¿no? Gracias a las terapias holísticas, gracias al coaching, con la sincronicidad con la vida, con el universo, la numerología, las regresiones, pude regresar a muchas etapas de mi infancia y soltarla. Pero también pude hacer un recorrido de mi vida completamente. Pero hay algo que yo le digo a las personas, esto no es de una vez. ujú, La sanación es hasta que te vas de este mundo. La sanación es todos los días, porque todos los días vivimos situaciones que no nos parecen o que nos traen experiencias y no las podemos ver en el instante, pero si te das la oportunidad de sanarlas desde el origen, empiezas a vivir en sincronicidad con la vida. Y la sincronicidad de la vida es esto, cómo darte cuenta que estás anclado al ujú, aquí y a la ahora, en este presente. No, esto es lo que es el Ulises de hoy. Ulises ya no vive en el pasado ni en el futuro, simplemente se dio la oportunidad de vivir el ahorita. Y cuando yo me refiero a vivir el ahorita es como, ¿cómo puedes apreciar este momento presente? Entonces, ¿cómo dar gracias por tu cuerpo que tienes? Abrazarte, cómo cuidarlo, cómo cuidar cómo cuidar tu hogar, cómo organizar tu hogar, cómo limpiarlo. Entonces, simplemente, o sea, son cosas tan básicas, pero tan esenciales para transformar tu energía. Entonces, empiezas en ese momento a vivir en sincronicidad con el universo y el universo te da señales, créeme, te da señales que a lo mejor tú dices, ¿a poco esas son las señales del universo? Sí, te da ujú, señales que de repente tú vas manejando y dices, ¿sabes qué? Estoy pensando en esta situación y de repente me pone 3 números iguales en las placas de los carros. ujú, Y ese número, como yo ya estoy viviendo una sincronicidad con el universo, yo ya sé que el universo, mis ángeles, mis guías, mis maestros, mi Dios, me está entregando un mensaje a través de esos números. Entonces, o de repente estoy tan preocupado por algo, puede ser porque, o sea, soy humano, ¿no? Todavía podemos llegar a sentir emociones. Y de repente llega un pajarito y me pasa por enfrente. O sea, ¿cómo puedes apreciar todos esos momentos mágicos que la vida te está mostrando, pero a veces estamos tan abrumerados viviendo en control remoto, ¿no? Entonces, por ujú, ejemplo, vas manejando y ni siquiera sientes el volante cuando vas manejando. Estás en tu trabajo, ni te das tiempo de comer ni nada porque estás tan desesperado. Estás en una relación amorosa y estás con una ansiedad porque no te han mandado mensaje, ni la estás disfrutando. Entonces, ¿cómo todo esto de la terapia holística te hace ser más presente, más consciente de lo maravilloso que es la vida y colocarte en el aquí y en el ahora, nada más? Porque el pasado y el futuro no existe, pero puedes visualizar tu vida, puedes traer la vida que tú quieras a este presente manifestándola, visualizándola y crear la vida que te mereces, no la que tú deseas, la que te mereces, así porque es. todos nos merecemos una vida mágica. Para alguien que esté sufriendo en este momento, alguien que está pasando una ruptura,
alguien que cree que no va a conseguir a la pareja ideal, a esa alma gemela. Me recordaste un poco todo este trabajo, pues que en la Kabbalah se habla que vivimos pues las reencarnaciones y vinimos en este momento a limpiarnos todo ese karma que seguramente teníamos por allí acumulado. Pero para aquella gente bueno, que no piensa tanto en el karma ni en la reencarnación, pero sí está pensando en que no va a conseguir. eh, Ayer hablaba justamente con alguien, me decía, es que no voy a encontrar a nadie porque yo soy así, asado. Entonces, ¿qué le dirías? Que están Definitivamente. ahora en ese foco, que están en ese pozo, que creen que no existe, la posibilidad, cierta de tener a alguien a su lado, de transformar su vida, porque, han sufrido por una ruptura, porque su carácter es muy fuerte y están conscientes de que el carácter es muy fuerte y se les hace difícil tener a alguien a su lado, o por muchas situaciones que no sanaron en su momento y eso les lleva como consecuencia a tener que decir: "No voy a continuar". Bueno, eso, como te digo, yo siempre le digo a mis pacientes es, nos estamos poniendo creencias limitantes. Entonces, yo los Ujú, que los invito a todas esas personas que están ahorita pasando por una ruptura amorosa o cualquier circunstancia en su vida, que se den la oportunidad de recibir ayuda y que alguien los acompañe en ese proceso, ¿no? Entonces, porque es importante sanar desde el origen, no de lo que estás viviendo ahorita. El ahorita es simplemente el reflejo de lo que pasó en tu niñez, en el embarazo de tu mamá. Entonces, tomarte la oportunidad, tómate esta oportunidad, este regalo de vida el día de hoy y haz una cita con tu terapeuta o si no me conocen, aquí estoy. Pero lo más importante es cómo me doy este regalo el día de hoy. Decir, hay una posibilidad de cambiar el rumbo de mi vida el día de hoy. Entonces, hay una posibilidad de ser una nueva versión de mí de lo que fui ayer. Lo hay. Yo les puedo decir a todas esas personas que están allá afuera que el tiempo es simplemente una perspección de la vida. Hay alguien mejor. Si tú estás en una ruptura el día de hoy, es porque alguien mejor va a llegar para tu vida, pero la vida necesita que tú te reconectes contigo primero y ujú. sanes para poder que esa nueva persona que está alineada para ti llegue. Así es. En el tiempo y en el momento justo, que El- eso es lo que Todo es perfecto. así mismo es. Ulises, quiero que por favor me comentes antes de finalizar de las terapias, cómo hace la gente para conectarse, qué estás haciendo online, en persona, cómo atiendes a la gente. Bueno, bueno, como ya hemos platicado un poquito de mí, soy terapeuta holístico y coach. Todas mis terapias son online, desde tu comodidad de tu casa, donde tú estés. Sí es importante que las personas tengan un poco de espacio de privacidad, porque la forma que yo trabajo es, primero, conocer a la persona, le hago una valoración de 20 minutos para ver si es algo que yo puedo aportar en su vida, algo que yo pueda ayudarla o recomendarla con alguien más, ¿verdad? Entonces, una valoración de 20 minutos sin costo, márquenme, mándenme mensaje y con mucho gusto lo agendamos. Una vez que ya decimos que ya decidió esta persona que realmente quiere sanar, porque lo importante aquí es no quiero sentirme bien, quiero sanar. Cuando la persona quiere sanar, entonces es cuando se da la oportunidad de abrirse a recibir esa sanación. Porque muchas personas vienen, se sienten bien un momento y regresan, pueden regresar 2 meses después. Y es importante tener una sincronicidad, una constancia, una disciplina, una estructura en la sanación, ¿no? Entonces, darte esa oportunidad de sanar el día de hoy a través de la terapia holística significa de que el coaching de regresiones y terapia holística, yo te llevo al origen con la ayuda de Dios como canal, porque no soy yo el que lo hace, simplemente soy un canal, te llevo al origen poco a poco de dónde viene cada situación que estás viviendo, cómo vamos a transformar esa situación que viviste para que tu subconsciente ahora la libere y ahora te lleve a un estado de liberación y permitirte sincronizar y que empiece a alinearse lo que está para ti. Entonces, eso es a través del coaching de regresiones y la terapia holística viene al final donde las personas
por diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos puede ser el Reiki, sanación lumínica, entra la energía, te das la oportunidad de entrar en modo respirando, ¿no? Y la energía del Altísimo Dios, la energía del universo, entra en tu canal de luz, en tus canales de luz que tienes, y empieza a transformar toda esa energía de baja vibración que tú tienes, se empieza a transformar en amor. Entonces, eso acelera mucho más rápido la oportunidad de crear una vida que jamás habías imaginado. Entonces, mezclando las dos, te va a llevar a manifestar más rápido la vida que te mereces. Trabajo con niños, adultos, adolescentes, personas mayores, con toda la comunidad, hombres, mujeres. Cada persona, dependiendo de la situación que vive, son las diferentes técnicas que aplico, ya sea Reiki, Lumínica Superior, Altísimo Dios, que son simplemente no más que la energía de Dios. Pero les ponemos nombre aquí en la tierra, entonces simplemente es como recibir el amor divino de Dios, el amor de Dios. Ujú. Ese amor del universo, cómo va a entrar en tu vida y va a transformar todo lo que acabamos de hacer en una terapia de regresiones. Excelente. Bueno, bastante completa toda esta información, Ulises. Quiero agradecerte la participación y bueno, nos quedamos con la idea de cómo ha sido esa transformación de Ulises después de esa ruptura y vemos entonces que hubo una evolución importante, más allá, creo yo, de reconectar nuevamente con una persona, sino de prestar también un servicio, que la conexión con otra persona es importante, ¿no? Definitivamente. Somos, o sea, las relaciones de lo que es lo más importante aquí en la tierra. Ujú. Así Las es. relaciones. Ujú. Bueno, de verdad me contenta mucho haberte tenido en el día de hoy, Ulises, por todo este aprendizaje, por toda esta experiencia y sobre todo que sea un reflejo también para otras personas que están seguramente en ese camino de una respuesta a alguna situación en particular como la que acabamos de hablar, pero también para que entiendan que lo importante es conocerse y reconectarse con uno mismo. Así que te doy las gracias. Muchas gracias a ti, bendiciones a ti, a tu comunidad y nos vemos pronto. Claro que sí, Dios mediante. Dios mediante. Bueno, les doy el agradecimiento a Ulises, quien además Ulises Ontiveros, terapeuta holístico y coach, quien se encuentra en Los Ángeles, en los Estados Unidos, haciendo esta transmisión para nosotros. Y por supuesto les recuerdo que estamos en frecuenciaglobal.com y también a través de mi canal de YouTube, Canal Bien Enterado. Agradezco a todo el equipo en la dirección general, doctor José Manuel Rizo, Christopher García en la parte de control, edición y montaje. Y recuerden darle clic a la parte de suscripción de YouTube para el canal Bien Enterado, para que puedan revisar esta entrevista y las demás que tenemos en nuestra videoteca. Soy Darwin Serpa y es un placer, como siempre, estar conectados con todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Feliz día.